tesorero. Guadalupe Idolina Cosío Patiño, pro tesorera. Paulina Huerta Gámez, comisaria. Por el Consejo Consultivo, maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. Se encuentran presentes y agradecemos su valiosa asistencia a Emilio González Márquez, exgobernador del Estado de Jalisco. Andrea Blanco Calderón, titular de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Abraham Fernando Lozano Morales, subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de Jalisco. Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica en el Estado de Jalisco. Guadalupe Madera Godoy, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. José Luis González Íñigo, presidente de Banco de Alimentos. Augusto Chacón Benavides, presidente de Jalisco Cómo Vamos AC. Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Recordando a Gandhi, cuida tus pensamientos, porque se volverán actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. A continuación, se le dará lectura a la semblanza de nuestro conferencista magistral, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Físico por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE, y estudios de maestría en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cuenta además con diplomados en Dirección de Organismos Empresariales, Dirección de Centros Educativos, Psicología y Madurez del Adolescente, y Consultoría Familiar. Ha sido director de la carrera de Mecatrónica en la UP, director general del Sistema Tecnológico de Jalisco AC, director general de Educación Superior y desde 2018 se desempeña como secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. Es fundador de la Asociación de Directores Escolares de México y ha sido consejero en más de 20 órganos de gobierno educativo y empresariales. Impulsor de proyectos de innovación, vinculación, transferencia tecnológica y desarrollo educativo en Jalisco. Conferencista en temas tecnológicos, educativos, factor humano y desarrollo profesional. Llegó el momento de escuchar con atención a la conferencia magistral La formación del carácter, por el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Adelante, maestro. El auditorio de esta cátedra es suyo. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto, qué reconfortante es ver a tantas personas conocidas, muchos amigos, muy familiares. Ver a este grupo de jóvenes haciendo este arranque, sin duda nos da muchísima esperanza de lo que está por venir en nuestro país y en el gran reto que tenemos. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Salvador Cosío, por disponer esto, por tener el honor de estar en la cátedra de don Guillermo Cosío Vidaurri. Para mí es algo que me llena de alegría, que me hace recordar mi época de niño y de joven, viviendo aquí en Jalisco y sabiendo del trabajo de tu padre, de ustedes, de tus hermanos, de esta asociación. De verdad que me siento honrado por esta invitación y por que cada uno de ustedes están aquí presentes. Muchas gracias. Y pues no iba a dejar de pasar la oportunidad de que se abriera este foro para poder reflexionar con ustedes unos minutos
sobre uno de los proyectos que estoy convencido que va a tener más impacto en el estado de Jalisco en los próximos años. El gobernador Pablo Lemus nos pidió, como buen líder, una instrucción muy concreta, muy objetiva, que a mí me ha facilitado muchísimo mi trabajo, este trabajo que ya se viene realizando por 7 años. Qué rápido pasan los años, ¿verdad? Parece que fue ayer que estábamos en este mismo escenario poniendo a consideración seguramente de muchos de ustedes el proyecto educativo con un horizonte al 2040. Esto fue en el 2019. En el 2019 trabajamos el proyecto que pretendíamos llegar a todos los jaliscienses que estamos preocupados por la educación, que estoy seguro que somos todos. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque muchos de los de aquí nos dedicamos profesionalmente, ya sea de tiempo completo o parcialmente, a la educación. Yo creo que la inmensa mayoría, porque damos una clase, porque somos directores de una institución educativa, porque somos funcionarios públicos. Aquí aprovecho a saludar a mis compañeros de la Secretaría de Educación Jalisco, que también es una organización muy grande y que hoy tengo el gusto de contar con su amistad y compañerismo. Y cuando nos propusimos tener un proyecto educativo al 2030, creo que era al 2040 era la ruta concreta, pero en este mismo escenario a mí se me hizo un periodo muy largo de tiempo y ya estamos 7 años más cerca de esa meta. O sea, es increíble, a eso me refiero, que cómo pasa el tiempo. Y tener un proyecto como jaliscienses también nos implica hacer algo que de eso se trata, formar el carácter, de poder mover la voluntad personal a la de un proyecto colectivo. Eso se llama unidad, y esa unidad de los seres humanos, ese trabajar en comunidad con un anhelo, metas comunes, pues sin duda también se dio muy claro cuando nos proponemos un proyecto de largo aliento. Hoy pasan estos 6 años de la primera administración del gobernador Enrique Alfaro, y el gobernador Pablo Lemus refrenda su confianza prácticamente al mismo equipo, con algunos ajustes. Llegaron otros compañeros a enriquecer la visión de gobierno, otros se cambiaron de posición, pero la inmensa mayoría seguimos desempeñando la función que se nos encargó hace algunos años. Pero Pablo Lemus, el gobernador, nos pidió que trabajáramos ahora este objetivo, y aquí es donde les digo que la instrucción estuvo muy fácil de transmitir, muy difícil de ejecutar: ser el mejor sistema educativo de México. Esa es la meta para los próximos años, y la manera de conseguir esto, creo que ustedes me dirán si hay otra, pero creo que es la de formación del carácter. Y vamos a ir desarrollando en esta pequeña sesión el por qué, y aquí se vale, por supuesto, adherirse, confrontar la idea, complementarla, se vale enriquecerla. La primera idea que me gustaría transmitir, o que me gustaría saber, es dónde está la computadora para saber a dónde tengo que apuntar. Acá, ¿verdad? Ah, muy bien. Es que era el otro lado. Bueno. La primera idea que me gustaría transmitirles es que hicimos una consulta, la acabamos de terminar hace unas semanas, donde participaron 47,000 personas, en donde preguntábamos qué es el sistema educativo, cómo es el sistema educativo que puede convertirse en el mejor sistema del país, qué es educar al estilo Jalisco. Y afortunadamente participaron este número de personas, más de 47,000 profesores en formación. De nuestras 11 normales participaron 1,800 simplemente de normalistas. Participaron actores de la sociedad civil, yo estoy seguro que muchos de los presentes, ahí tuvimos más de 9,000 participaciones. Participaron también los alumnos, escuchamos a los alumnos, y este ejercicio lo habíamos hecho hace 6 años y nos funcionó muy bien. Hace 6 años, cuando lo hicimos, fue muy interesante que nos citara el doctor Reimers de la Universidad de Harvard. Él es el decano de la Facultad de Educación de la Escuela de Harvard, y cuando estuvimos con él nos decía: Juan Carlos, estábamos algunos otros a ver el resultado de más de 2,000 encuestas que se habían hecho en Jalisco sobre el proyecto educativo en su primera etapa, y nos decía: si no supiera que el proyecto educativo lo hicieron 3 años atrás, pensaría que hay un plagio de lo que vamos a presentar en la UNESCO en el tercer informe
de consejos sobre educación a los gobiernos a nivel global. Ese salió en noviembre, nosotros vimos al doctor Reimers en octubre. Y la verdad es que si uno lee el Pacto de la Educación que escribió el Papa, o si uno lee el proyecto de la UNESCO de hacer el futuro de la educación en colectivo, y si ve las principales recomendaciones de la última, no diría década, diría del último quinquenio, coinciden en el proyecto educativo de Jalisco. Y esto no es virtud de 2 o 3 que estamos en un escritorio o en una mesa de juntas en la Secretaría de Educación, no, es el acierto de haberle preguntado a todos ustedes, a nuestros compañeros, y poder hacer una labor de síntesis para ver hacia dónde teníamos que apuntar la educación en el Estado. Y claro, un poco de inteligencia artificial que nos ayudó a sistematizar todo, bendita inteligencia artificial, porque hoy lo pudimos hacer en muy pocas semanas. Hace 6 años nos tomó 4 meses sintetizar los miles de contribuciones que vinieron por parte del sector educativo. También lo abrimos este año al sector empresarial, al sector social, a organizaciones religiosas, etcétera. Y la conclusión fue agrupar todos nuestros esfuerzos en estas 5 estrategias que ustedes pueden ver en la pantalla, si tienen muy buena vista, y si no, yo se las voy a decir. Una es formar al magisterio. No podemos superar la calidad de nuestro sistema educativo si los maestros o el director no crece o no crecemos en nuestro desempeño como profesionales de la educación. Difícilmente una escuela supera el liderazgo de su director, por ejemplo. Entonces los directores, los jefes de sector, los supervisores, todos en la Secretaría estamos obligados a mejorar nuestras capacidades si queremos llevar esto a otro nivel. Y ahí hay, eso sí no se va a alcanzar a ver, pero cada punto que ven ahí es una estrategia concreta y no son las únicas, son las que creemos que son principales. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, con el Congreso Academy. Hace 15 días estábamos celebrando el congreso más grande de Latinoamérica en ámbitos educativos, 85,000 registros. Fue una feria, una fiesta de académicos, de profesores, están en el Conjunto de Artes Escénicas de Santander, y tener a prácticamente 14,000 personas de manera presencial y el resto en línea, más de 2 millones de reproducciones de las conferencias, se generaron 350 horas de contenido. Esa respuesta la tienes cuando hay un sistema educativo que está comprometido con su formación y con su cambio. Podríamos decirles también que en este momento estamos haciendo un proceso de valoración a 108 personas, porque en diciembre seleccionamos a los nuevos titulares de las 11 normales de nuestros centros de formación del magisterio, nuestros 3 centros de investigación y así sucesivamente. El siguiente punto tiene que ver con renovar la manera de enseñar y aprender, tiene que ver con que por primera vez en la historia de la humanidad los niños y niñas que están en las aulas tienen fuentes de instrucción y de información que ninguno de nosotros tuvimos. Recordarán los que son contemporáneos, los que nacimos en el año 70, nacimos con pocas tecnologías, básicamente era el libro, la radio, la televisión y párenle de contar. Para los jóvenes que nos acompañan, sí, nacimos sin internet, increíble, ¿verdad? Imaginarlo, pero sí. Hoy los niños y las niñas, y nosotros nos parecíamos más a nuestros abuelos y bisabuelos y muchas generaciones atrás en las fuentes de instrucción que tuvimos. Ojo, estoy diciendo instrucción, no estoy diciendo educación. Con instrucción me estoy refiriendo a datos factuales o procedimentales, pero no actitudinales. Porque esa, la verdadera educación, creo que estamos de acuerdo, viene del trato personal de los más próximos, de los más cercanos, de quien más queremos y de quien más nos quieren. Empiezo por la familia, los amigos, los vecinos, los profesores, en ese orden. Y en ese sentido, hemos sido capaces de ir estableciendo un sistema educativo que cada generación se va ajustando levemente. Pero lo que vamos a vivir con los niños y las niñas que hoy tenemos en las aulas va a ser increíble. Es difícil de pronosticar. Y piensen en una cosa, difícilmente en nuestra generación podíamos encontrar la respuesta a una de nuestras inquietudes si no estaba en el conocimiento de un maestro o de un libro, ¿cierto? Hagan memoria, yo les voy a compartir un ejercicio que me pasó, pero a mí en quinto me hizo conflicto la historia de creación del universo, porque yo era más o menos aplicado en la doctrina y ahí me dijeron
que todo se hizo en 7 días, bueno, no en 6, porque en una nuestro Señor descansó. Y acababa yo a los 7, 8 años, 9 tal vez, ver un programa de televisión, en una televisión de bulbos, blanco y negro, que tenías que encender el regulador 15 minutos antes de que quisieras ver el programa para que el cinescopio fuera teniendo imagen. Primero teníamos audio y después teníamos imagen. Y ahí escuché a un señor, divulgador de la ciencia, de nombre Carl Sagan, que tenía un programa que se llamaba Cosmos, y que ahí, en uno de esos capítulos de esa serie, de ese programa, explicaba el Big Bang, la gran explosión, el origen del universo. Y a un niño de edad de primaria le hizo conflicto. Alguien está mintiendo. ¿Es el sacerdote o es Carl Sagan? Pero yo lo voy a investigar. Y de eso a los niños siempre nos pasa. A ustedes les pasó. Cada uno tuvo su duda existencial y teníamos... ¿Qué alternativas teníamos en nuestros tiempos? Mamá, papá, maestro, le preguntas, oye, ¿cuál es la versión verdadera? ¿La de la astrofísica o la del Génesis? Y pues mis maestros de primaria no eran astrofísicos, muy buenos, creyentes, no creyentes, pero no quedé saciado con lo que ahí se me dijo. Y tampoco me sació la biblioteca en casa, que no era muy grande, eran como 2 enciclopedias, una incompleta porque en Gigante comprábamos los fascículos semanalmente, y la otra, un vendedor muy puntual llegaba todos los sábados a cobrar el abono de la enciclopedia, el abono de la británica, ¿no? Era lo que había. ¿Y qué creen? Ahí tampoco estaba la respuesta. Yo creo que por eso estudié física y me metí a un curso especial de astrofísica para entender exactamente las dos versiones. Me adentré mucho a mi religión, también es otra cosa que provocó, no me quedé con la doctrina de hacer la primera comunión, porque si quieres saber realmente cuál es la versión verdadera, no te puedes quedar con un conocimiento de un niño de 5 o 6 años, ¿no? Como si nos quisiéramos poner el trajecito de primera comunión, no me queda. Tienes que seguirte formando en el ámbito espiritual y en el ámbito científico. Y muchos años después de haber estudiado nuestra religión y astrofísica, me di cuenta que no hay conflicto, que las dos historias son verdaderas. Una es en sentido figurado, es espiritual, es revelación, y la otra es la ruta de la verdad, que es la ciencia. Las dos son verdades, una por revelación, otra por la vía humana. Eso que alguien de nuestra generación nos tomó años o décadas, hoy, ¿qué creen? Si un niño tiene esa misma duda, ¿qué hace? ¿Qué hace si tiene esa duda? Toma esto, ya no se mete al internet, se mete al ChatGPT y le pide que haga una exposición comparativa como tú la quieras. La quieres con video, la quieres con fotos, la quieres con fuentes. Tu curiosidad va a quedar saciada con 10 minutos o con 20 o con 3 horas o con semanas, depende de ti. Ya no hay barreras. Para la curiosidad no hay barreras ahora para los niños. ¿Qué creen que vimos los maestros después de la pandemia? Que los niños llegaron heterogéneos. Si se ponen a pensar las escuelas, una institución que nos inventamos los seres humanos hace pocos cientos de años, pocos, y las mujeres todavía menos tiempo que vienen habitualmente yendo a las escuelas. Y en esas instituciones el maestro va marcando el programa de estudios, el currículum, va marcando lo que vamos aprendiendo. ¿Somos conscientes de eso? Que lo que yo sé es porque en la primaria sí me llevó la maestra Marta, o en la prepa el maestro Jaime, y el maestro Roberto en la universidad. Ellos iban marcando la pauta, y por lo general, la mayoría, siempre ha habido inquietos, siempre hay inquietos que se van a la biblioteca y si tenían estos recursos, profundizaban, iban más rápido. Pero ¿qué creen? Ahora todos los niños inquietos tienen uno de estos y lo pueden usar para cosas negativas, malas, perversas, o lo pueden utilizar para irse adentrando a saciar esa inquietud que ellos tienen. Por eso es que cuando regresamos de la pandemia todos los niños sabían distinto. Si a alguien le interesa el arte, profundiza en el arte. Si alguien quiere saber más de ciencias, y así sucesivamente. Y yo la verdad que reconozco a mis compañeros de secundaria, creo que son los que la tienen más difícil, porque están en esa transición del que adolece, del adolescente, en donde él tiene una mente fresca. Ya quisiéramos todos tener la mente que teníamos en la adolescencia, el ímpetu, la energía, la convicción, las pasiones. Por eso es muy triste ver adolescentes que no tienen pasiones. Eso es formar el carácter, ahorita lo vamos a ver. Y cómo ahora
los maestros de secundaria y también un poco los de primaria, los de prepa, los de universidad, tienen que realmente convertirse en acompañantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje y no el protagonista, el que marca el ritmo de por dónde van las cosas. Ojo, pero en vez de ser menos relevantes los maestros, nos convertimos en personas más relevantes, porque estamos obligados a acompañar a aquel que está descubriendo situaciones de alto volumen de información, pero sin un razonamiento crítico, objetivo, analítico, muy peligroso. Entonces vean cómo va a cambiar el tema de la educación. Eso es lo que está reflejado en el punto 3, renovar las formas de enseñar y aprender. Ya no va a funcionar lo mismo. Hoy hay que trabajar por proyectos, por retos, por desafíos. Por eso, si yo pretendo, ustedes porque son una generación que no está en la primaria o en la secundaria, pero imposible que yo pudiera dar una charla de 30, 40 minutos, no más, no se preocupen, con ustedes sí, con los alumnos, estos jóvenes no. A eso lo retamos, y cuando lo retamos, que ahí viene todo este esquema de el talento para todos y para todos, el siguiente punto. Cuando un joven de preparatoria le decimos, joven, identifica un problema y propone una solución. Eso lo hicimos hace 4 o 5 años en Jalisco. Y les dijimos, el que proponga la mejor solución para el problema que detectó, le vamos a dar 285,000 pesos y 50,000 a sus maestros. Y vamos a premiar a los 20 mejores equipos y los vamos a traer a Guadalajara y los vamos a sentar en Cámara de Comercio con puros empresarios que van a valorar sus proyectos. ¿Saben el primer año cuántos chavos aceptaron el reto? Todas las prepas. Chavos, el único requisito era ser joven de prepa, pública, privada, UDG, Cobaex, CITEC, cualquiera. ¿Saben cuántos aceptaron? 4,000. Fue un gozo ver su exposición de proyectos. Fue un gozo ver 34,000 chavos el año pasado que aceptaron el reto, 35,000 en este año, 35,000. Vean cómo va creciendo el interés de los jóvenes. No es una asignatura, te reto, joven, y tú propon la solución. ¿Por qué? Porque ahora sí pueden hacer lo que los educadores hemos querido desde hace una década. Han escuchado el término Flip Classroom, aula invertida. Estudia afuera, estudia en casa y ven a la escuela donde te encuentras con el otro y dialoga, debate, colabora, construye, crea. Eso era un poquito utópico si todos tenían el mismo libro de texto de la nueva escuela mexicana, un libro de texto, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo, todos con el mismo libro, todo el país. Increíble que México tenga un libro de texto para todos los grados de todo el país, de todas las escuelas. ¿Sí? Ese es nuestro país. Ya ahorita iremos hablando de eso. Vinculación con enfoque global y local. Hoy estar aquí con ustedes es hacer proyecto educativo. Hoy, pero Juan Carlos, no estamos en un aula, no estamos en un preescolar, en una primaria, en una prepa, no. Aquí estamos con las personas que forman una sociedad, los líderes que inciden en su sociedad, en su familia, en su colonia, en su asociación civil, en su empresa, en su organización, en su sindicato. Esta es la sociedad que educa, ¿eh? Esta es la sociedad que permite que vayamos perdiendo la guerra cultural y que eso que el niño de los años 70, 80 era impensable que escucharas una canción con denigración, con violencia, ensalzando al narcotraficante, ensalzando al que roba, al que mata. Cierto, no es lo que pasa hoy en la música tradicional que escuchan muchas de las familias y por lo tanto muchos niños en la escuela. Ahí perdimos por no hacer nada. Porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién programa? ¿Quién se queja porque están escuchando? No, pues llegó una cultura, esta cultura woke, que dice, no, dejemos ser, hay que deconstruirnos, hay que volvernos a reinventar. La cultura del autopercibimiento, la realidad es como yo la percibo. No, nuestros maestros de filosofía estarían aquí muriendo y renaciendo y volviendo a morir. O sea, vean a lo que acabamos de llegar. Digo, acabamos porque yo espero que ya estemos tocando piso y que ya entendamos que las cosas son lo que son, que la realidad es una y que la adecuación de nuestra mente a la realidad, si es certera, es verdadera. Tenemos verdad y si no, no la tenemos. Hay que decir a las cosas lo que son. Bueno, eso lo fomentamos en la sociedad, no en el aula. Claro, también en el aula, pero principalmente en la sociedad. Y el último, oye, sí está muy bien todo esto, pero hay que tener medios.
y la verdad que un reconocimiento a todos los que ayudaron a que Jalisco tenga el Fideicomiso de Infraestructura Educativa, a que desde hace ya casi 4 años el Congreso de Jalisco, las cámaras empresariales, los sindicatos, todos nos pusimos de acuerdo para que se incrementara, qué difícil, incrementar impuestos, para que se incrementara el impuesto sobre la nómina de 2 a 3 puntos. Ese 1% adicional representa para nosotros 5,000 millones de pesos de ejercicio presupuestal exclusivamente, porque así quedó en la ley, para infraestructura, mantenimiento y equipamiento de escuelas. Es por eso que Jalisco puede tener a todos sus maestros que están frente al grupo con una computadora personal, todos, 100%, preescolar, primaria, secundaria, y este año vamos con directores y supervisores, porque aquí veo muchos colegas, ahí vienen las de ustedes, ya está el proceso de compra, porque está ese recurso, y por eso podemos tener una meta de más de 800, 900 escuelas plenamente renovadas para este año. Eso no lo tiene ningún otro estado, porque no han dedicado esa cantidad de dinero. Y eso es el último punto, el de infraestructura educativa. Síntesis de esta primera parte, todavía no entramos a ver formación del carácter, pero sí era necesario entender este contexto de dónde está el proyecto educativo para entender la relevancia de formación del carácter. Estos son los 5 ejes, está publicado el documento, no sé si al final va a venir el código de barras donde lo pueden descargar, pero bueno, es un documento que nos encantaría tener su retroalimentación, es un documento vivo, es dinámico. El próximo año, cada año lo vamos a revisar, a perfeccionar, a ajustar, a iterar, como se dice ahora, y es responsabilidad de todos nosotros leer el documento, conocerlo y dar sugerencias. Proyecto educativo al estilo Jalisco. Garantizar a través del sistema educativo innovador que todas las niñas, niños y adolescentes asistan a la escuela, permanezcan en la escuela, aprendan en la escuela, concluyan su educación. Y aquí está la clave de la educación al estilo de Jalisco, con una formación integral, toda la persona, su inteligencia, su voluntad, sus sentidos, sus pasiones, sus anhelos, su pasado, su cogitativa, su futuro, todo lo que nos hace persona. Si algo nos falta, pobre de nosotros, no tenemos vidas plenas, lo espiritual, lo económico, el amor, el afecto, el ser humano necesita de todo eso. Y si un sistema educativo no provee elementos para desarrollar esas capacidades, no estamos educando. Integral, esa es la palabra clave. ¿Y qué veíamos? Fíjense qué fácil es educar, en el papel, en el PowerPoint. En el PowerPoint es facilísimo. Y este proyecto es súper nuevo, les digo, tiene 2.300, 2.400 años. Todos se acuerdan de Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? ¿Qué nos hace persona? Estoy haciendo examen de filosofía de prepa, ¿no? ¿Qué nos hace persona? La inteligencia, la voluntad, los sentidos y las pasiones. Lo decía Aristóteles. De ahí vienen sus famosas virtudes cardinales, hábitos, acciones intencionadas, buenas. Y decía Aristóteles que si quieres perfeccionar tu inteligencia, lo puedes hacer en la medida que crezcas en prudencia. Si quieres perfeccionar tu voluntad y que realmente tiendas hacia el bien, porque una buena voluntad que se dedica a robar bancos, pues la verdad que no te humaniza, ni ayuda a los demás. O sea, una voluntad que la muevas hacia el bien, eso se llama, o eso se puede conseguir cuando vives la virtud, el hábito de la justicia. Los bienes deleitables, el placer. ¿Qué seríamos sin el placer, verdad? ¿Qué nos alentaría a irnos ahorita a los taquitos o a un buen corte, a una buena botella de vino, una cervecita, un vasito de leche caliente con miel, lo que les apetezca? Qué gran placer va a ser llegar a nuestra casa y descansar. Todo eso nos humaniza y eso se enseña. Uno se educa para descansar. Por supuesto que los bienes, el placer se educa, si no somos esclavos del placer. De verdad, enseñarse a tomar no es saber qué cerveza elegir y qué vino y qué cosecha y qué tipo de uva. Es saber que la primera copa sabe muy bien, la segunda también, la 14ª, no sé, nunca he llegado. No sé, imagínense, cuando el placer tiene esta característica, el bien deleitable, una vez que obtienes aquel placer,
fenece el estímulo y necesitas, o dos cosas, hacer uso de tu templanza y decir, hasta aquí, buenas noches, ya me voy a ir a descansar, o pretender ingenuamente seguir teniendo ese mismo nivel de estímulo con una dosis mayor de aquello que te estimula. Y eso pasa todo, ¿eh? En el sexo, en el descanso, en todo lo sensible. Bueno, qué importante entonces es la virtud de la templanza. ¿Y qué digamos de vencer muchas veces el bien deleitable por un bien arduo? De verdad que yo agradezco, y qué poder de convocatoria, Chava y todos ustedes, pero ¿qué era más deleitable después de hora que salieron a trabajar, irse a su casa a descansar o venir a una silla, que espero que no esté muy incómoda, pero estar una hora escuchando a alguien? Ya le subí, eran 40, rector, ya le subimos, no va a ser más de una hora. Pero fíjense qué importante es saber que cuando vences muchos bienes deleitables, consigues un bien mayor que aunque no es deleitable, aunque es arduo, pero es mucho más valioso. Y eso también es humano y son las pasiones, esas cosas muy relevantes que te hacen dejar de lado placeres. Este equilibrio de sus momentos de placeres, bienes arduos, formar mi inteligencia, formar mi voluntad, es lo que decía Aristóteles. Genera un crecimiento en estas 4 virtudes y serás una persona virtuosa. Claro, de aquí se desprenden más de 100 virtudes, la puntualidad, el orden, la amistad, tantas y tantas virtudes que ¿dónde creen que se enseñan? En la escuela y en la familia. Eso es educar el carácter. Una manera muy sencilla para ver educar el carácter, sobre todo para los que venimos del área científica y no somos pedagogos y humanistas, es reconocer que todos nacemos con un temperamento, ¿cierto o no? Que nos viene más por la parte materna, la abuelita, el papá, si somos flemáticos, coléricos, introvertidos, extrovertidos, pacientes, impacientes, todo eso ya nos vino innato, lo tenemos en nuestra configuración, es lo que nos hace ser yo y no otra persona. Pero claro, no somos animales, que nacemos solo con el instinto y el deseo. Vivimos en una sociedad y los seres humanos, con seres humanos, nos formamos y eso le llamamos educación. Entonces, una manera muy sencilla para ver formación del carácter es educar. Yo lo veo como sinónimo. Educar y formar el carácter es eso, porque el otro es instruir. Y claro que la instrucción la necesitas para educar. Necesitas saber cómo generar ciencia, cómo generar una cosecha, cómo transformar una madera y hacerla un mueble, y una arena de silicio y hacerla un semiconductor. Una idea y ponerla en un algoritmo de programación. Eso es la actividad que nos humaniza. Y si se fijan, están todas estas capacidades puestas en práctica: inteligencia, voluntad, sentidos y pasiones. Esto es formar el carácter. Pero ahora, ¿cómo lo haces en un sistema educativo? Pasando de los valores a la acción. Porque en la parte teórica, yo suelo decir este ejercicio cuando hablamos esto en el sistema educativo. Levante la mano quien cree que nuestro sistema educativo y que el ser humano en general necesita vivir la honestidad. Levanten su mano, por favor. La honestidad. Todo el mundo la levantó. ¿Ustedes creen que si hacemos un ejercicio y apagamos las luces y dejamos todos los celulares aquí y luego damos 20 minutos de tiempo libre y luego regresamos por nuestros celulares, creen que estén todos los celulares? ¿Quién sabe? No sé. No sé. ¿Perdón? Hay que tener fe, pero esa ya no es un hábito humano, es un hábito teologal. No, sí. No necesariamente, dirían algunos, claro, porque una cosa es reconocer el valor y otra vivirlo. El valor con una intencionalidad y una acción en el tiempo persistente que te genera un hábito. ¿Y cómo se llaman los hábitos buenos? Virtudes. ¿Y cómo se llaman los hábitos malos? Vicios. Así de sencillo. Vamos por un sistema educativo que fomente más los buenos hábitos que los malos. De eso se trata. Muy sencillo de decir, muy complejo de conseguir. ¿Cómo proponemos hacerlo en el proyecto de Educar al Estilo Jalisco? Primero, usando las fuentes que nos han dado la identidad y que nos han hecho lo que somos. La ciencia, la filosofía, los miles de años que tenemos de evolución en filosofía,
los cientos de años que hemos perfeccionado la psicología y las décadas en que hemos profundizado en las neurociencias. Todas nos ayudan a entender mejor a la persona, cómo operamos, cómo funcionamos. Y es increíble que sigamos utilizando métodos de enseñanza-aprendizaje que no atienden a estas realidades. Fíjense lo que nos pasó en el sistema educativo por lo menos por 4 décadas. Nos olvidamos que educar es formar el carácter. Hoy suena raro, hoy lo tenemos que presentar como un proyecto nuevo. Así como tenemos nuestro proyecto de inteligencia artificial para la educación, nuestro proyecto de STEM, nuestro proyecto de tecnología, nuestro proyecto de lo que gusten y manden, tenemos que lanzar un proyecto de formación del carácter increíble. Pero eso es educar. Formación del carácter es más antiguo que la escuela, porque es la sucesión de comportamientos, conocimientos, actitudes, valores que le transmitía el papá a su hijo, la mamá a su hijo, el vecino a la vecina, este ecosistema que es vivir en comunidad. Por lo tanto, nosotros prevemos el carácter en un concepto muy sencillo: formar personas de manera integral, desarrollando sus hábitos, lo acabo de decir, sus emociones, el querer, el sentir, en lo que podemos controlar y lo que no podemos, el pensamiento que se oriente hacia una mejor sociedad, hacia un mejor entorno, hacia un bien común. Y claro, nuevamente, esto es la parte fácil. ¿Dónde está la parte complicada? Introducirlo a un sistema educativo. Y aquí déjenme decirle una cosa. Hace 3 años empezamos a hacer un prototipo. ¿Dónde está Manuel? Manuel, tú fuiste uno de esas escuelas seleccionadas donde se empezó un proyecto de formación del carácter en 6 de nuestras secundarias más complejas por su entorno, por sus desafíos, y 3 años después vemos una transformación no dicha por nosotros. Les recomiendo un cortometraje que anda por ahí. A través de la asociación les vamos a hacer llegar 2 cortometrajes que explican cómo fue la transformación de estas secundarias después de que intencionadamente, la clave está en la intencionalidad, comenzamos a trabajar el carácter de las personas. Y la ruta que vamos a seguir es la de un centro de investigación que ayudó a esas 6 escuelas a hacer el proyecto. Es un esfuerzo interinstitucional de la Universidad de San Luis, Missouri, de la Universidad de Birmingham, de la Universidad Panamericana y otras más, y cada vez se agregan más. Esta sesión, les digo, ya casi van 40 veces que la tenemos con distintos grupos, rectores de universidades, medios de comunicación, industria, asociaciones civiles, obviamente educadores, y a todos los estamos comprometiendo porque se sumen a esta estrategia. ¿Cómo nos sumamos? 1, introduciendo formación del carácter al currículum. Eso cae mucho en nuestra cancha de Secretaría de Educación, de los colegios, de las escuelas, de las normales y demás. 2, haciendo actividades y eventos que hagan florecer a la persona, que formen su carácter. Hoy yo espero que nos vayamos un poco mejor personas de cómo llegamos. Y no por lo que aquí se haya dicho, sino por lo que ustedes reflexionaron y las inspiraciones y la actitud que puedan llegar a afinar a propósito de hacer un proyecto como este. Y 3, que es la parte más difícil, comprometernos personalmente con tener un mejor sistema educativo a través de ser mejores personas. No se puede lanzar un proyecto de formación del carácter si su secretario de Educación no lo ven esforzándose por ser mejor persona. No va a suceder si cada maestro de nuestro sistema, director, profesor, padre de familia, no nos esforzamos por tener una mejor sociedad. No se la vamos a reclamar al otro, la tenemos que empezar por nosotros mismos. Jalisco tiene que poner los medios para tener una mejor sociedad. Depende de nosotros, de mí, primero de mí. Y si cada uno de los aquí presentes se va con esa intención de tener una aportación al sistema educativo a través de una transformación en positivo personal, cambiamos el Estado. Tengan la seguridad. Sí, Juan Carlos, pero todo eso, ¿cómo se hace? Es muy difícil, suena utópico. ¿Sí? Si no hacemos lo siguiente. Hemos clasificado todos los hábitos que los especialistas dicen que conviene se generen en las personas en su trayecto de 18 años, desde la educación inicial hasta el bachillerato. Hay hábitos
que tienen una etapa sensitiva ideal para fomentarse. Pongo el ejemplo del orden, el orden. ¿El orden cuándo se genera? Aquí seguramente habrá psicólogos, pedagogos, y no me van a dejar mentir, que lo ideal es conseguirlo antes de los 5 años de vida de la persona. Por eso queremos tanto a las maestras de preescolar, que mucho de lo que hacen es sentar esas soft skills y esas hard skills que piden los empleadores, esas habilidades blandas que en su inmensa mayoría se generan antes de los 8 años. El orden, si lo generas antes de los 8 años, después en tu edad adulta disfrutas el orden, te gusta el orden, arreglas tus cosas antes de irte a trabajar, llegas, encuentras un escritorio ordenado, los archivos en tu computadora, cuidas el orden y el orden te cuida a ti. Todo lo hemos vivido y también hemos visto las consecuencias de no cuidar el orden y que después no encontramos las llaves, una cosa tan trivial como encontrar las llaves, pero si no tengo el hábito de dejarlas en el mismo lugar siempre, voy a perder tiempo muy valioso de mi existencia por buscar las llaves, ¿no? Por lo tanto, las clasificamos de dos maneras, por dimensiones. No es prueba de vista, es difícil verlo, pero en el azul están las dimensiones intelectuales, los hábitos que tenemos que generar para crecer en lo intelectual. Por ejemplo, la prudencia, la coherencia, la claridad, el razonamiento crítico, la disertación, la laboriosidad, etc. O las dimensiones éticas que están en verde, la compasión, la honestidad, la gratitud, la integridad, la flexibilidad, la humildad, la gratitud, la veracidad, etc. O las que están en amarillo, que son las cívicas, el civismo, la comprensión al otro, la cortesía, el buen humor, el altruismo, la generosidad. Y las del desempeño, que son las que están en rojo, determinación, perseverancia, resiliencia, liderazgo, autocuidado, disciplina, orden, cuidado, tenacidad, etc. Están ya clasificadas para todo el ciclo escolar, para todos los ciclos escolares del Sistema Educativo de Jalisco, no por dimensiones, sino por tiempo. ¿Qué tenemos que estar haciendo con los padres de familia que apenas van a tener bebés? O con esa familia que apenas tiene un bebito en la cuna, primera infancia. Decirle la importancia que tienen sus padres el apego seguro, la autorregulación, el autocuidado, la atención conjunta, el lenguaje, la estimulación temprana, el juego, el conversar con los niños. Hoy todavía vemos a muchos papás jóvenes discutiendo, déjalo que llore, no, dale el bibi, no, déjalo que sus pulmones. Esto se aprende, se enseña, se estudia, hay ciencia, sabemos qué conviene. Y conviene, de las 4 virtudes, ¿saben cuál es la más importante? La prudencia. Cada niño es diferente, depende de cada niño. ¿De qué depende? De la atención que tú le brindes a otra persona. No hay un corazón que no podamos conquistar de otra persona si no movemos nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentidos y sus pasiones a quererla. Formar el carácter, fíjense, es enseñar a querer, enseñar a amar. Hay personas que no sabemos querer y no suena canción de José, ¿verdad? Amar y querer no es igual. Amar como un acto volitivo, enamorado como un acto sensible. Motivación externa, qué guapa estás, o guapo, depende de donde aplique. Motivación intrínseca, qué bien me hace sentir las maripositas en el estómago, quiero estar con ella. Acto volitivo, amor, te quiero querer a ti. Imagínense, una relación que surge del noviazgo, solo temas externos, atractividad, está bien guapo, se unen. Ahí hay un pacto, es como un contrato, me das, te doy. Ay, soy yo todo, es muy raro, pues, pero nos damos mucho, o sea, nos complementamos. Pero fíjense que en el último nivel, en el tercer nivel, donde está el acto volitivo, no se hacen pactos, se hacen promesas. Y una promesa es más que un pacto, porque en la promesa yo muevo mi voluntad para quererte a pesar de que las situaciones cambien. A uno hace canas, se le cae el cabello, viene la pancita y pues no puedes pretender que te quieran por tu apariencia física, pues es lo que hay, ¿no? Se acabó. Eso tiene su momento. Eso es formar el carácter. Es increíble que no enseñemos en los sistemas educativos
que el amor no es un sentimiento. Hay tanta gente que cree que el amor se siente. Es más, hay tanta gente que piensa que una relación conyugal es para que me hagan feliz. No, el que se casa pensando que es para que me hagan feliz, los casados, ¿qué decimos? No, no es por ahí, no es cierto. Tú te casas porque quieres hacer al otro feliz. Es un acto de tu entrega hacia la otra persona. Por eso de casarse no es cualquier cosa, ¿eh? Aquí, jovencitas, jovencitos, para que se lo piensen. Y si ya lo hicieron, pues ejerzan su voluntad. ¿Se entiende, no? O sea, son cosas que nos provocan un poco de risa, pero es así, eso es educar. Por lo tanto, todo el sistema educativo se divide en estas 6 fases, digo a veces 7 porque también hablando con mi colega Horacio Fernández y Fanny Valdivia, secretario y subsecretaria de Educación Básica, ellos también se han dispuesto a tener un programa de formación del carácter para universitarios. Aquellas asociaciones que se pueden proponer hacer un curso de perfeccionamiento directivo con un enfoque de formación del carácter. Tú no puedes ser buen director si no tienes desarrolladas estas capacidades. Por eso es que a veces nos dan responsabilidades directivas y nos mareamos, porque no hemos desarrollado las capacidades humanas que necesito para entender que un puesto de responsabilidad es de servicio, no es para que me sirvan. Ya cuando tú ves un director que llega con séquito, perdón, yo vine con compañeros, a nadie le dije, o sea, ellos me quieren apoyar, pero así que tú dices, estén y sirvan y tráiganme, hombre, eso es tener la concepción adecuada del servicio y del encargo. O sea, uno si no entiende que es un servidor literalmente de la sociedad, pues mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Esa parte se enseña también, y eso es formar el carácter. Preescolar, ciclo de 3 a 5 años, valiosísimo, y no porque aquí enfrente tenga compañeras especialistas, pero sí o no, lo que hacen todos los días en un preescolar es formar la curiosidad de los alumnos, el respeto a los es un gozo ver a los primogénitos por primera vez en el kinder. El primogénito cree que es un rey, que es un emperador, porque piensan en su vida, siempre llora y le traen vive. Hay 2 adultos mínimo atendiéndolo, hay veces que hay 6, los 2 abuelos paternos, maternos, 6 adultos atendiéndolo. Y dice, no, pues nací emperador, ya me tocaba. Pero luego lo mandas a la guardería o al preescolar, llega y dice, en la torre hay otros 30, no soy el único. Y sale al recreo y ve otros 120, y así. Entonces, claro, el respeto, la cooperación, el autocontrol, el autocuidado, el orden, no son todas, son las principales. Primaria baja, primaria alta, secundaria y preparatoria. Eso es meterlo al currículum. Actividades de aprendizaje que fomenten esas virtudes. Perdón, y algo importantísimo, y esto no es para los alumnos, ellos son los beneficiarios de esta estrategia. Formación del carácter funciona si los padres de familia saben esto, si los directores y docentes sabemos esto y le llega. Hace ratito me preguntaban los medios que cómo vamos a empezar. Por los papás, porque los papás son los primeros educadores. Y es por eso que hace menos de 15 días tuvimos el Congreso de Familia con este enfoque de formación del carácter, formando a miles de líderes, padres de familia, que queremos que se conviertan en los aliados para después llegar al resto de los padres de familia. Y por supuesto, también a los estudiantes. Hoy, por eso agradezco, Salvador, y a todo el equipo de la Fundación de la Cátedra, el que estemos aquí, porque estamos buscando 4 tipos de aliados. 1, el institucional, universitario, es decir, el rector. Este proyecto se lo hemos presentado a los 7, 8 rectores más importantes de Jalisco. Estamos ahora trabajando con sus equipos académicos. El gobierno, este no es un proyecto de Secretaría de Educación Jalisco, este es un proyecto del gobierno del estado, principalmente de la coordinación social. Cuando Andrea Blanco, que es mi jefa, la coordinadora del gabinete social, se enteró del proyecto, enseguida dijo, no, es que esto es para todos. CODE, que por cierto ya recogimos el premio de la Olimpiada de jóvenes, primer lugar en primaria, segundo lugar en secundaria, primer lugar en prepa, primer lugar en universidad. O sea, prácticamente nos trajimos todos los premios. El deporte forma el carácter, claro, porque el deporte trabaja el trabajo en equipo, la perseverancia, la resiliencia, resistencia a la frustración, colaboración, paciencia, en fin.
Sociedad civil. Hoy estar aquí en la cátedra es honrar la memoria de un hombre que tenía muy claro que había que formar el carácter para tener una mejor persona y una mejor sociedad. Cuando nos invitan a una sociedad civil y no contribuye a la formación del carácter, no vayamos. Oye, si me invitan a una sociedad civil que es un club deportivo, ¿el club deportivo forma el carácter? Por supuesto. A GIEMS, que va a cumplir 35 años en estos días, Leti, Ceci, ¿dónde estás? ¿Forma el carácter o no? Si en alguna asociación yo he aprendido mucho más que en un posgrado, es en AGIEMS, de otros colegas iguales que te dicen, esta es mi experiencia, te comparto tal cosa. Los colegios de abogados, de contadores, su verdadero fondo es apoyarse, hacernos crecer mutuamente. Eso es formar el carácter de los adultos, ¿eh? Yo les estoy hablando del carácter de los niños, pero lo acabo de decir, formas el carácter de los niños cuando se forma el de los adultos. Y por supuesto, también estamos de la empresa y de la industria. Hemos estado con las cámaras y las cúpulas y seguimos visitándolas, comprometiéndolas con esta agenda. ¿Con quiénes empezamos? En el primer renglón ven las organizaciones internacionales con las que estamos trabajando el proyecto de formación del carácter. La Universidad de Birmingham, su centro de investigación de formación del carácter, que es el Jubilee Center, estuvieron aquí en nuestro Congreso Academy hace 15 días, los visitamos en enero, para quien guste, van a tener su Congreso de Formación del Carácter, con la Asociación de Escuelas del Carácter Norteamericanas, School of Character, con la Universidad de Navarra, que tiene muchos años en esta línea de investigación muy profunda sobre el carácter, la Fundación Berkey, que nos acompañó también hace unos días, con su asociación de mis colegas, secretarios de Educación latinoamericanos, nacionales y subnacionales, Araucaria. El segundo y el tercer renglón son las instituciones locales a las que hemos comprometido para que nos apoyen a hacer el proyecto y ejecutar el proyecto de formación del carácter. Y en ese sentido, la verdad es que he estado en estos días con la doctora Carla Planter, con el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, he estado tanto con el rector Leaño de la Autónoma, con su hijo, con Antonio Leaño, hemos estado con la rectora de la Universidad Marista, UVM, con el padre Francisco de la Univa, con el TEC de Monterrey. Fuimos a la sede nacional en Monterrey a hablar con su rector, con el rector Cantú, el ITESO, con el rector Alexander Satir, que ellos tienen en el ITESO un programa de formación del carácter muy padre para universitarios, ya muy armado. Fundación Azteca, que está haciendo una alianza con Berkey para evaluar a las instituciones de formación del carácter. La UP, que hizo el curso de las 6 secundarias. El IPADE, que próxima semana arrancamos un curso de alta dirección nuevamente para jefes de sector y supervisores sobre habilidades directivas con enfoque en formación del carácter. Van a gozar 2 días más a sus hijos y nietos, porque 2 días antes del proceso de vacaciones se los vamos a enviar a ustedes, porque todo el sistema educativo en diciembre, 2 días, tiempo completo, curso de formación del carácter en las 12 regiones y así sucesivamente, y el resto del gabinete. Yo lo que les quiero dejar como idea antes de abrir el diálogo es, esta es una agenda para todos, o sea, es una agenda de la sociedad de Jalisco. Estas son fotografías de algunas de las acciones que hemos hecho recientemente que le abonan al tema de formación del carácter, pero nuevamente con una intencionalidad única. Programa 1000 días de vida, aulas de música que nos encargó el gobernador, escuela de padres, los consejos técnicos escolares, la red de talento, las plataformas de enseñanza y aprendizaje. El documento completo de formación del carácter lo pueden descargar de nuestra página, así como el proyecto educativo, y la presentación también se las dejamos. Y, bueno, aquí están los resultados de esos diálogos que hemos tenido como toda contribución que ustedes nos hagan a través de la cátedra, créanme que la vamos a considerar para el proyecto de formación del carácter. O sea, está sistematizado, no hay alguna opinión que no tomemos en cuenta. Por lo tanto, están invitados a colaborar. El primer documento ya está listo, está para descargarse. La formación del carácter al estilo Jalisco está en nuestro sitio web. Hemos generado una guía del formador, es una ruta formativa para nuestra estructura educativa. Eso se está haciendo un curso, pero ya la guía se puede encontrar en línea. Aquí está el micrositio de formación del carácter, para que si le gustan tomar una fotografía, ahí pueden descargar todos los documentos.
Y bueno, tenemos también los diagnósticos de las 45,000 personas. Nos regresamos. Okay. En ese micrositio se va a mantener muy dinámico, ahí es donde esperamos recibir sus contribuciones. Yo estoy seguro que muchos de los aquí presentes tienen programas de formación del carácter, les podrán llamar así o de otra manera, pero es un programa de formación que le abona a una de las áreas de valor de la persona, a su desarrollo económico, social, afectivo, económico. Hay que generar riqueza también, o sea, todo cabe en formación del carácter si perfecciona a la persona. Bueno, también pueden encontrar estos resultados de las encuestas más recientes que hicimos y pues nos encontramos en esta ruta del tiempo. Estamos haciendo material didáctico, cursos, programas, están viniendo de otros países. Fíjense que pasó algo muy interesante. Hace como 3 meses fue el Congreso Mundial de Formación del Carácter en Viena. Nos invitaron, no pudimos acudir porque ni sabíamos que existía este congreso, francamente. Y nos entramos una semana antes, no fuimos. Pero un buen amigo, un argentino, fue y mencionó que en el congreso les llamó la atención que solo 2 estados estén fomentando desde el estado la formación del carácter. Uno de ellos es el sistema que se considera uno de los mejores del mundo, el de Singapur. Singapur, con un muy buen sistema en logro educativo, en PISA, en productividad, en una sociedad de paz, decían que les faltaba algo. Y pusieron investigadores a investigar qué les faltaba y dieron con el Jubilee Center, dieron con el carácter y ahora lo van a incorporar. Y el otro estado es Jalisco. Es algo muy desafiante, es algo muy grande que supera, me parece, por mucho lo que hemos hecho en los años recientes. Y hay quien dice que se han hecho cosas importantes, pero de verdad no tiene punto de comparación si este programa lo apropiamos y lo fomentamos. Así es que de mi parte solo me resta agradecerles con esta idea. Creo que consideran que estamos en una época de unos cambios muy drásticos, que esto genera polarización, la estamos viviendo, y que si no nos centramos en formar a la sociedad, está en un estado muy frágil y nos puede ir peor de como estamos. O sea, depende de nosotros darle la vuelta a la tortilla y de tener una asociación que vaya hacia lo mejor, a reconstruir lo más fundamental de una sociedad, que es el ser humano. De mi parte, muchas gracias a todos y muchas gracias por su atención. Participación de nuestro conferencista invitado, haciendo la entrega de un significativo reconocimiento como testimonio de gratitud entregado por la presidenta de nuestro comité directivo, Patricia Campos González, el tesorero José Guillermo Cosío Gaona y el presidente del Consejo Consultivo, maestro Adalberto Ortega Solís. Felicitándonos por el éxito de este evento, tras haber escuchado la excelente conferencia, les otorga a todos los concurrentes las más expresivas gracias.